Tenéis que... ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado? Vale, ¿ya hemos visto? No, miré cómo volví. Salimos de Villavicción. Tengo la convicción de que con estos actos y con los que vamos a celebrar en los próximos meses para reconocer a otros ilustres ovetenses, estamos llevando al callejero de Oviedo lo que es tanto como decir al propio DNI de la ciudad, al propio DNI de Oviedo, el homenaje que merecen un grupo de ovetenses de nacimiento o de devoción que han tenido la clarividencia y la fortaleza, sobre todo, de ser grandes profesionales y mejores personas sin perder nunca el compromiso con su ciudad, el compromiso con Oviedo y el compromiso con sus vecinos. Es, por tanto, un reconocimiento merecido y es de todo corazón un reconocimiento sentido. En Oviedo tenemos mucha historia llena de hechos gloriosos, pero quizá la más emotiva, sentida, la más cercana y, por supuesto, la más viva, se escribe con nombres propios. Seguramente, si ahora le preguntáramos a Ávila, podría hablarnos de un sinfín de ovetenses que hicieron historia de Oviedo sin trascender nunca de sus barrios, o de su trabajo, o de su tertulia. Es la historia que a Ávila siempre le ha gustado contar, la historia de las personas, con sus matices pequeños y con sus matices cercanos, con sus intrincadas relaciones que en una ciudad como Oviedo unen a cada uno con una inmensidad de gentes. De hecho, siempre he creído que para Ávila lo importante son las historias y las personas, más que las noticias que puedan llegar a protagonizar. Y que para él lo importante es contar la historia, no escribirla al uso. Por eso, confieso que cuando le escucho o cuando le leo, pienso en El Hablador, aquel contador itinerante de historias que Mario Vargas Llosa retrató y que perpetuaba la historia de su pueblo narrándola de viva voz. Es evidente que no somos la tribu Mashiguenga ni estamos en la Amazonia peruana, pero estoy seguro de que como guardián y narrador de historias, Ávila tiene más acontecimientos y más nombres que contar que El Hablador peruano, y sin duda mucho más interesantes para nosotros. Un hombre de memoria prodigiosa. Ha protagonizado y lo sigue haciendo desde su blog una forma distinta, una forma propia de hacer periodismo. Porque en él siempre ha estado presente la dimensión humana, como decíamos, de sus protagonistas y de las noticias. En su historia profesional no hay narraciones frías, porque su estilo, muy personal, impone otras pulsaciones para dar calor humano a la realidad. Y ese mismo estilo lo aplica en todos los órdenes de la vida. Conozco a muchas personas que han tenido la oportunidad de haber trabajado con Ávila, pero no conozco a nadie que me haya dicho no ya una mala palabra, sino simplemente una pequeña crítica hacia su persona. Y eso, sinceramente, dice mucho de él. Creo que el periodismo y la política son las dos caras de una misma moneda, porque ambos viven pegados a la realidad, pero esa realidad también en su vertiente más ácida y más competitiva. Y en esa moneda es muy difícil generar unanimidades. Conseguirlo, como lo ha hecho Ávila, solo está al alcance de quienes saben vivir, saben trabajar, brillar y trascender con una gran capacidad y sabiduría, respetando a los demás y por encima de todo, siendo muy buena gente. Oviedo tiene además alguna deuda más pendiente con Luis José Ávila. De hecho, le debemos desde el año 2008, como a todos los que participaron en la Comisión de Memoria Histórica, la medalla de bronce de Oviedo. Afrontaremos próximamente esa deuda, pero creo que hoy hemos dado un paso importante para llegar al corazón y al sentimiento de este ovetense de cuna y de pasión al que todos queremos, respetamos y admiramos. En momentos de incertidumbre, de desasosiego e incluso de desorientación, como los que hoy que vive nuestra sociedad, es cuando hay que aferrarse a las convicciones y a las enseñanzas de quienes han construido lo mejor de esta ciudad, lo mejor de esta región, lo mejor de este país. Es innegable que estamos comenzando a vivir unos nuevos tiempos y también lo es que estamos obligados a generar nuevas formas de hacer en todas las esferas de nuestra sociedad y, por supuesto, desde la política al periodismo,
pasando por la cultura, la economía y todas y cada una de las áreas de nuestra realidad. Y creo sinceramente que en Oviedo, entre todos, con el compromiso de todos, lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo porque seguimos, creo, las mejores enseñanzas de ovetenses como Ávila, de personas como él, que buena parte de los amigos que hoy nos acompañan hemos recibido la enseñanza más importante: poner a Oviedo siempre en primer y único término. Por eso siempre digo que mi partido es Oviedo, o que mi ideología es Oviedo, porque creo que es el mismo partido en el que militáis todos vosotros, y desde ese partido, desde esa ideología, debemos asumir el compromiso de luchar para que no se someta al futuro de Oviedo a los vaivenes de la incertidumbre, a los vaivenes de la improvisación, porque creo que todos somos conscientes de que con esta ciudad no se puede jugar. Muchas gracias, Ávila, por enseñarnos a estar al servicio de Oviedo, al servicio de los ovetenses. Esa será siempre nuestra bandera. Muchas gracias. Esta zona es un Oviedo nuevo, tan distinto al que era en mi infancia, allá por la década de los 50, cuando en verano salía de la calle San Bernabé para ir andando camino de Brañes en compañía de las lecheras para estar con mis abuelos. Todo ese entorno eran prados asilvestrados y para mí tenía un encanto mágico pasar junto al boquerón de Brañes, aunque la verdad nunca me atreví a entrar en tan impresionante cueva. Ahora este moderno Oviedo nos muestra unos viales atractivos, siendo para mí un orgullo que mi calle, esta calle, esté rodeada de otras que llevan nombres de colegas y amigos inolvidables, como José Vélez, Orlando Sanz, José Manuel Lebó, Luis Martínez Noval, Juan Álvarez, Carmen Ruiz Tilbe, etc. Nací un 6 de agosto de 1945 en la clínica San Cosme de Don Paquito, en la calle Asturias. Era un extraordinario médico especializado en traumatología y que hizo para el bien de la medicina asturiana y española una gran labor junto a su colega don Vicente Ballina, el médico de los mineros. Nací por tanto un lunes en un cálido día de verano. Ese mismo día nacieron otros 3 ciudadanos en nuestra querida Vetusta. Fue el día de la bomba atómica sobre Hiroshima y por tanto llevo viviendo en mi querida ciudad de Oviedo 25.296 días. Y para un ovetense es importante, a la hora de presentar balance, decir que salvo algún pequeño periodo vacacional, he estado todos esos miles de días en mi ciudad trabajando. Por suerte nunca me faltó, desde hace 50 años en el periodismo y fomentando la amistad y el asturianismo en sus múltiples facetas. Estudié los dominicos en la Universidad de Oviedo, hasta tuve suerte de poder realizar los estudios de periodismo a distancia, esto es, sin abandonar Vetusta. En los dominicos estuve en compañía de destacados ciudadanos y mejor amigos como Antonio Masí, Gracia Noriega, Andrés Tesguerres, Juan Luis Rodríguez Vigil, Enrique Roza, Rafael Soriego, Pérez Otonín, Fernández Peña y muchos más con los que aún hoy me reúno en vísperas de Navidad para recordar aquellos tiempos. Por razones que nunca supe, a los 17 años me surgió la vocación periodística, dando los primeros pasos en el diario Región a las órdenes de mi primer maestro, el inolvidable Ricardo Vázquez Prada. La redacción estaba compuesta por gente mayor y de ella aprendí mucho. ¿Cómo no acordarme de Eduardo García Márquez, de Julio Gés, de Segoma, Magalán, Merceditas Cabal Valero, Víctor Gas, José Antonio Cepeda, Toño Crobeto, Florencio Sierra y de Tino y Mesories, que por fortuna aún viven. Miguel Rama, otro excelente periodista, y yo éramos en aquellos años el terror, en el buen sentido de la palabra, de aquella redacción. Nunca agradeceré bastante la paciencia que tuvieron con nosotros y la confianza que depositaron en nuestra incipiente labor periodística. Las oportunidades profesionales me llevaron luego a La Voz de Asturias, donde tuve otros 2 maestros, el director José Díaz Jácome, un poeta de Mondañedo con gran sensibilidad cultural, y el redactor jefe Manolo Paredes, un todoterreno que conocía esta ciudad y a sus personajes mucho mejor que los conozco yo a estas alturas. De allí, en los últimos años del franquismo, salimos una saga de periodistas punteros como Ceferino de Blas, Lorenzo Cordero, Melchor Fernández Díaz, José Manuel Vaquero,
José Luis López del Valle, Juan Ramón Coronas, Ramón Sánchez Ocaña, Javier Ramos, Joaquín Manasé y otros más. Curiosamente, debemos ser el único caso del periodismo asturiano en que, comenzando como plumilla en Región y en La Voz de Asturias, a lo largo de distintas etapas llegué a ser director de ambas publicaciones, lamentablemente hoy cerradas, aunque no me tocó pasar por semejante trance. En 1972, la Universidad de Oviedo se moderniza y su primer gerente, José Fernández Vega, propone al entonces rector José Caso fichar a un jefe de prensa, lo que hacen proponiéndomelo a mí. Ahí comenzó una etapa interesante. Me hice funcionario por oposición y estuve 3 años con Caso, 9 con Teodoro López Cuesta y 1 con Alberto Marcos Valladares. En la universidad traté con gente interesantísima como fueron el gerente José Luis Álvarez Barriada y los secretarios generales Luis Sánchez de la Torre, ya fallecido, Francisco Sosa Wagner y Leopoldo Toledo Barras. Precisamente Paco Sosa presidió el tribunal de mi oposición ante un paraninfo lleno de funcionarios y colegas expectantes ante mi actuación. Me cayó en suerte los temas fungibles y solté un rollo de los buenos. Al final, Sosa Wagner, con la zona que le caracteriza, me dijo: bueno, Ávila, usted no llegará nunca ministro de Hacienda, pero le damos un 5. Tras retornar a La Voz de Asturias como director tras la compra del periódico por el Grupo Z, 3 años después, decepcionado no solo con la empresa, sino también con ciertos políticos influyentes, acepté fichar por UNOSA, cuyo presidente por aquel entonces era Juan Pedro Gómez Jaén, que me valoraba mucho. Y allí, en la empresa minera, a la que siempre llevaré en mi corazón, estuve 16 años a las órdenes no solo de Gómez Jaén, sino también de Eduardo Avellán, Luciano Covero y Luis Tejuca. Por alguna razón misteriosa del destino, la minería siempre estuvo ligada a mi historia. En 1956 mi padre era funcionario del Cielato en Santander y el régimen decidió suprimir aquel servicio de la posguerra. Mi padre retornó a su tierra, Oviedo, mi madre también era ovetense, y se metió a explotar un chamizo, mina Las Pepas, en Ricardo Quirós, medio arruinándose. Menos mal que para aquel entonces en Sidesa comenzaba a construirse y allá entró el buen hombre como administrativo hasta su jubilación. Al haber vivido mis 69 años en Oviedo, he visto evolucionar con todo detalle la capital de Asturias, ya que además toqué todos los palos de la profesión, incluidas las crónicas municipales y deportivas. Siendo un guaje, conocí al alcalde Valentín Masí, traté algo a Fernando Beltrán Rojo y luego ya en plan profesional Antonio Rico de Guíbar, Manuel Álvarez Bulla, Félix Serrano, Eloína Suárez, la única mujer que ha llevado en nuestra ciudad el bastón de mando y a quien le tengo un gran aprecio, Luis Riera, Antonio Masí, Gabino de Lorenzo y ahora el actual alcalde Agustín Iglesias Caunedo. Política aparte, creo que Oviedo ha tenido suerte con sus corporaciones en esta moderna etapa. Nuestra ciudad está reconocida hoy a nivel internacional por sus muchas cualidades, comenzando por la limpieza y su fuerza cultural. Por supuesto que hay asignaturas pendientes, pero no les quepa duda, amigas y amigos, que aquí o en el futuro allí, desde las praderas de Manitud, siempre intentaré que Oviedo siga presente en mi espíritu. Estimado alcalde, gracias por esta calle que me inmortaliza. Ser de Oviedo es un orgullo y además contar con una ovetense colega, como es hoy la reina de España, motiva mucho más. Y por supuesto no puedo terminar estas sentidas palabras sin una alusión a mi esposa, doña Pilar, y a mis 2 hijos, Pili y Óscar, todos carballentes ejercientes y por fortuna residentes en la capital. Gracias a todos, incluidos mis amigos de la Peña del Uruguayo, por haberme acompañado en esta ocasión irrepetible y que por supuesto marca un antes y un después en mi vida. Muchas gracias y un abrazo. No me pongo ni a la ventana, que quiero dormir el sueño de la mañana. Axuntábense, columnas y blata y al pie de un tonel. Puesto no marraconco y tapao con laurel. Axuntábense, mozos, mogallas, perros que a más de beber.